tal? ¿Qué? ¿Cómo llevamos ese encierro? Bueno, espero que bien y que pronto acabe todo esto y podamos vernos. Bueno, vamos a hacer un repaso del tema del maravilloso mundo de la electrónica. Así que os voy a dar un resumen cortito, espero no entenderme demasiado y que os sirva de ayuda para el examen. Bueno, bienvenidos al maravilloso mundo de la electrónica. Es un tema apasionante de la asignatura de tecnología, por lo menos a mí me gusta. Es una pena que este año no hayamos podido tratarlo de forma práctica, pero bueno, ya lo retomaremos el año que viene a los que tengan tecnología, que también se ve en cuarto. Bueno, vamos a empezar el tema. Os voy a hacer un resumen, un pequeño resumen que os sirva de repaso para que podáis estudiar y prepararos el examen con todo lo que habéis estado trabajando en casa y lo que yo os expliqué aquí. Bueno, vamos a empezar viendo el primer punto, lo que son los componentes de un circuito eléctrico. Un circuito se llama circuito porque es algo cerrado, en el que tenemos los circuitos eléctricos siempre hay una fuente que proporciona la electricidad, una fuente de energía que se llama generador, que es el que nos da la electricidad. Si tenemos por ejemplo una linterna, pues el generador en la linterna pues serían las pilas, que son las que nos va a dar la electricidad que necesitamos para el circuito. Después tenemos unos conductores. Los conductores son lo que transporta la electricidad, como son por ejemplo los cables son conductores. En el caso igual de una linterna, pues los cables que tiene por dentro la linterna. Y después tenemos los receptores. Los receptores son los que cogen esa electricidad del circuito y la convierten en algo. Si se trata de, por seguir con el mismo ejemplo de la linterna, pues sería la bombilla que convierte la electricidad en luz. Si se trata de algo que tenga un motor como un ventilador, pues el motor sería el receptor, porque es el que convierte la electricidad en movimiento, y así sucesivamente. Y después tenemos por último elementos de seguridad y elementos de maniobra y control. Los elementos de seguridad son los que nos van a servir para controlar que el aparato eléctrico o electrónico funcione de forma correcta, que si hay un cortocircuito, pues que no se queme el aparato, sino que salte antes. Ahora un poco más para adelante veremos algunos de los elementos de seguridad que hay. Y los elementos de maniobra y control son los que nos van a servir pues para poner en marcha o parar el circuito. Por ejemplo, los interruptores. O lo mismo con la linterna, pues el interruptor donde yo enciendo y apago la linterna sería un elemento de maniobra y control del circuito de la linterna. Bueno, ya vimos en el tema anterior, en el de electricidad, que la electricidad al fin y al cabo es el movimiento de los electrones, que son la partícula más pequeña que conocemos dentro del átomo, ¿no? Acordaros que el átomo, los átomos de todos los elementos químicos están formados por un núcleo que tiene neutrones y protones, y después están los electrones, que son los que están dando vueltas alrededor del núcleo, que tenían carga eléctrica negativa. ¿Qué pasa? Que cuando empezó a trabajarse con la electricidad no se conocía los electrones, era una partícula que se desconocía. Se conoció mucho después de la invención de la electricidad. Entonces había que estipular cómo se movía la electricidad. Si tenemos un circuito, como el que aparece aquí en el dibujo, si la electricidad iba del polo negativo, porque la electricidad sale de uno de los lados del generador, recorre el circuito y vuelve otra vez al generador. Entonces había dos formas de marcarlo. O la electricidad salía del positivo, recorría el circuito y volvía al negativo, o salía del negativo, recorría el circuito y volvía al positivo. No se sabía, como os digo, lo que eran los electrones. Entonces, de dos posibilidades que tenía, pues cogieron la que no es. En principio se puso que la electricidad salía o se instauró que la electricidad salía del polo positivo del generador, recorría el circuito y volvía al negativo, pero cuando ya se conoció la existencia de los electrones que tienen carga eléctrica negativa, pues ya se sabe que son los electrones los que se mueven, que son los que tienen carga eléctrica negativa, y como sabéis, pues las cargas opuestas se atraen. Entonces los electrones que tienen carga eléctrica negativa se van a buscar a la parte positiva del generador que está al otro lado, con lo cual recorren el circuito. Así que hay un sentido convencional, que es el que se puso desde el principio, que es de positivo a negativo, y hay un sentido de la corriente, que es el que se ha sabido después, que se llama sentido real, que es el que va del negativo al positivo. El problema que hay es que como pasaron muchos años, pues el sentido convencional, aunque se sabe que es erróneo,
es el que se ha seguido manteniendo. Pero bueno, deberéis de conocer los dos. Bueno, aquí también tenemos un cuadro en el que aparecen los símbolos eléctricos más comunes, ¿vale? Los símbolos son los que veis aquí dentro de los cuadraditos. Es como se representa después cuando se va a hacer un dibujo de un circuito eléctrico, pues como se representa cada una de las partes de ese circuito eléctrico. El primero tenemos el de las pilas, veis que es este símbolo, en el que se suele marcar no los dos polos como está aquí, que pone positivo o negativo, sino solamente se suele marcar uno, o el positivo o el negativo, normalmente el positivo. ¿Vale? Pero el símbolo es este, dos rayitas, una más grande que la otra, la más grande indica el positivo. Este sería un símbolo que representa un enchufe sin toma de tierra, es decir, sin que tenga las chapitas que tienen otros enchufes. Una línea que representa un cable, después tenemos dos cables, una conexión en T en el que nos indica que hay dos cables que se han conectado, y estos son cables que se cruzan, que si os fijáis, si el símbolo no tiene un punto, es que no hay conexión. Es como si pasara un cable por encima de otro con su funda, pero no se tocan, con lo cual la electricidad no pasaría de uno al otro. Y después, dentro de los receptores, pues tenemos los más comunes, son el símbolo de la bombilla, que en electrónica se le llama lámpara, el del motor, que es un círculo con una M en su interior, un motor eléctrico, claro. El del zumbador, el zumbador es como una especie de timbre, ¿vale? Es como el que se utiliza en los porteros automáticos en las casas, los que suenan cuando le damos al portero automático, pues ese sería el símbolo del zumbador. Resistor, que nosotros le vamos a llamar resistencia, que es un componente electrónico que frena el paso de la electricidad, que ya lo trabajamos un poco más para adelante en este tema. Como elementos de maniobra y control, para controlar el funcionamiento de los circuitos, pues tenemos los pulsadores, que son los que cierran el circuito o ponen en marcha el circuito cuando yo pulso, de ahí el nombre de pulsador, que es por ejemplo el que utilizamos en un timbre para llamar a la puerta, pues sería un pulsador de este tipo, ¿vale? Tenemos interruptores, que es lo mismo que el pulsador, pero en vez de tener que estar pulsando continuamente, pues le damos una vez, se activa, le damos otra vez y se apaga. ¿Veis? Este que aparece aquí en la foto es parecido al que hay en las regletas de enchufes que utilizamos en casa. Pero también pueden ser pues el que utilizamos para encender o apagar la luz de una habitación. Los conmutadores, que son parecidos a los interruptores, pero lo que hacen es desvían la electricidad por un lado o por otro. Es decir, si os fijáis aquí, por aquí llegaría la electricidad por la parte izquierda y podría ir por la línea de arriba, o si le doy al conmutador, iría por la línea de abajo, ¿vale? Son los que se utilizan, por ejemplo, pues en un coche para poner las luces largas o poner las luces cortas, ¿vale? Para que la electricidad vaya por un lado o vaya por otro. Eso sería un conmutador. Y una llave de cruce es como un conmutador, pero que la electricidad se cruza. Por ahí viene la llave de cruce, es como en cruz. Este ya lo trabajaremos más el año que viene. Este se utiliza sobre todo en viviendas para encender y apagar la luz cuando la habitación, por ejemplo, tiene 3 sitios de donde encender y apagar la luz, como por ejemplo una habitación de matrimonio. Bueno, como elemento de protección se utiliza mayormente los fusibles. Los fusibles, aquí veis dos tipos distintos y este es su símbolo eléctrico. El fusible no es más que una parte del circuito donde la sección, el tamaño del cable, por decirlo de alguna forma, es más fina. Entonces, si hay un cortocircuito, hay cualquier problema, ¿por dónde se va a partir el circuito? Por donde sea más fino. Entonces, los fusibles lo único que tienen dentro, por ejemplo, estos son de cristal, tienen dentro un cable muy finito, de manera que si hay un cortocircuito, hay algún problema en el circuito, el cable se calienta y se funde, pero se funde donde está el fusible, con lo cual es fácil localizarlo, quitarlo y sustituirlo, antes de que se queme la instalación entera. Y después aquí, por último, vienen dos aparatos de medida, unos que sirven para medir voltaje, que ahora lo tratamos en el punto siguiente, que se llama voltímetro, y otro que sirve para medir intensidad, que se llama amperímetro, porque la intensidad se mide en amperios, ¿vale? Uno se representa con una V y el otro con una A. Ahora vamos a ver lo que son las magnitudes eléctricas, por lo menos las más comunes, ¿vale? Empezamos con lo que es la carga eléctrica. La carga eléctrica es la cantidad, es una unidad de capacidad o cantidad de electricidad. Entonces, como he dicho en el punto anterior, los que al fin y al cabo mueven la electricidad son los electrones, el causante del movimiento de la electricidad. Entonces, el electrón tiene una carga eléctrica negativa. El problema que hay, ¿cuál es? Que el electrón es una partícula muy pequeña, entonces tiene muy poca cantidad de carga eléctrica. Con lo cual, para medir la carga eléctrica se ha buscado un múltiplo del electrón, que es el culombio. Se llama culombio o coulomb.
y equivale a 6,25 trillones de electrones, para que os hagáis una idea de lo pequeño que es un electrón como para medir la cantidad de electricidad. ¿Vale? Y hoy en día, pues como carga eléctrica, como unidad de carga eléctrica, se utiliza el culombio, pero que sepáis que equivale a eso, 6,25 trillones de electrones. Otra de las magnitudes eléctricas, de las más importantes, es la tensión. La tensión es digamos, el movimiento, lo que causa el movimiento de la electricidad. Aquí veis un dibujo en el que se ve cómo se movería la electricidad. Para que la electricidad se mueva del generador de un polo al otro, necesita que haya una cierta tensión eléctrica, para que se puedan mover esas cargas desde el polo negativo al polo positivo, como ya hemos visto que es el sentido real de la electricidad. ¿Vale? La tensión se llama también voltaje, se representa con una V y su unidad de medida es el voltio. El voltio se representa con una V minúscula. La fórmula esta no hace falta que os la aprendáis, simplemente que os sepáis en qué consiste la tensión y el voltaje y en qué unidad se mide. ¿Vale? Por ejemplo, una pila de las pequeñitas que podemos utilizar en un mando, pues si nos fijamos bien, pues pone 1,5 V, pues porque tiene una tensión de 1,5 voltios. A continuación tenemos lo que es la intensidad. La intensidad, ya sabemos lo que es la electricidad, ya sabemos que son los electrones los que se mueven, pero no se mueven con la misma intensidad. La intensidad lo que hace es medir la velocidad a la que se mueven los electrones. Es decir, imaginaros que tenemos, por ejemplo, un grifo de casa, el grifo del fregadero. Dentro del grifo, dentro de las tuberías, hay agua, hay tensión eléctrica, pero no se produce intensidad de corriente hasta que yo no abro el grifo. Conforme abra más o menos el grifo, va a salir más rápido o más lenta el agua, y eso es lo que me va a decir la intensidad. En el caso del agua se llama caudal, en el caso de la electricidad se llama intensidad. Es decir, que cuanto más cantidad de electrones circulen por un cable en un tiempo determinado, pues mayor intensidad tendremos. ¿Vale? Tener en cuenta que, por ejemplo, si tenemos un enchufe como el que hay en una clase o el que tenéis en casa, si yo no tengo nada enchufado en el enchufe, ahí hay tensión. La tensión de un enchufe son 220 voltios, pero no hay intensidad porque no se están moviendo esos electrones. Están ahí, tienen la capacidad de moverse, pero no se están moviendo porque no tienen sitio donde ir. En el momento que enchufamos algo, como el cargador de un móvil, como un ventilador, como una estufa, empiezan a moverse los electrones. ¿Cómo se van a mover de rápido? Pues dependiendo de que el aparato que hayamos enchufado, qué cantidad de electricidad va a necesitar. No es lo mismo enchufar un cargador de móvil, que el consumo que tiene es bajo, los electrones se van a mover muy despacio, que enchufar, por ejemplo, una estufa que tiene un consumo alto, que los electrones se van a tener que mover más rápido para cubrir la necesidad que tiene de demanda la estufa en ese caso. La intensidad se representa con una I mayúscula y su unidad de medida es el amperio, que se representa con una A mayúscula. La fórmula como la de antes, no hace falta saberla. Y por último tenemos lo que es la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es lo que frena el paso de la electricidad. La resistencia es la magnitud que mide cuando un conductor frena el paso de la electricidad. Ya hemos visto, cuando vimos el tema anterior de la electricidad, que hay materiales que conducen muy bien la electricidad, como son los metales, y hay materiales que conducen peor la electricidad, y hay materiales que no conducen la electricidad, que son los aislantes. Entonces, dependiendo de lo bien o mal que conduzca la electricidad, pues va a tener una resistencia o va a tener otra. ¿Vale? Cuando un conductor conduce muy bien la electricidad, pues su resistencia sería 0. Si frena el paso de la electricidad, pues iría aumentando ese valor. ¿Vale? La resistencia se representa con una R mayúscula y su unidad de medida son los ohmios, que se representa con la letra omega griega, ¿vale? La que veis aquí. La fórmula no hace falta que la sepamos, ¿vale? Esto, para que os hagáis idea, es como si, por ejemplo, imaginaros el pasillo que hay en el cole entre unas clases y otras. Pues imaginaros, si el pasillo estuviera vacío, yo podría circular por el pasillo libremente y podría llegar de un lado al otro del pasillo sin problema. Sería resistencia 0. Si pusiera obstáculos, pusiera algunas mesas por el pasillo, pues yo al circular por el pasillo tendría que esquivar esos obstáculos e iría más despacio. Tendría mayor resistencia, ¿vale? Cuantos más obstáculos, mayor resistencia. Ahora bien, si en medio del pasillo tengo una pared en el que no puedo moverme, pues entonces la resistencia sería la máxima, que es cuando el material es aislante, cuando no deja pasar la electricidad, como son los plásticos. Bueno, aquí tenemos representada lo que es la ley de Ohm. La ley de Ohm es una fórmula que relaciona los tres parámetros fundamentales de la electricidad, que son el voltaje, la intensidad y la resistencia.
¿vale? Esta fórmula sí no la tenemos que saber. Por desgracia no vamos a poder practicar lo que son los problemas de circuito, ya los trabajaremos el año que viene, pero la fórmula y la relación que hay entre estas tres magnitudes es necesario saberla, ¿vale? Bueno, por último tenemos otras dos magnitudes como son la energía eléctrica y la potencia eléctrica, también relacionados evidentemente con la electricidad. La primera, que es la energía eléctrica, es la energía que se puede obtener a partir de la electricidad. ¿Y de qué va a depender? Pues de lo que depende la electricidad, que es del voltaje y de la intensidad. Y en el caso de la energía, para saber qué cantidad de energía, pues también tenemos que conocer el tiempo, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos una estufa y sabemos que funciona a 220 voltios y que consume 2 amperios y está funcionando durante una hora, pues sabremos la cantidad de energía que ha proporcionado esa estufa, ¿vale? Es una forma de calcular la energía eléctrica, teniendo en cuenta que el voltaje hay que medirlo en voltios, la intensidad ponerla en amperios y el tiempo se mide en segundos. Otra de las magnitudes eléctricas más importantes es la potencia eléctrica. La potencia eléctrica se utiliza sobre todo para medir el consumo de la electricidad. Hay veces que en vez de ponernos la intensidad para medir la cantidad de electricidad que necesita un aparato, pues en vez de ponernos la intensidad, nos ponen los vatios, que es la unidad en la que se mide la potencia. La potencia es la cantidad de trabajo que es capaz de proporcionar un aparato eléctrico o la corriente eléctrica en este caso. Y va a depender del voltaje al que funcione y de la intensidad que consuma, es decir, de cuántos amperios necesita para funcionar, ¿vale? Es una unidad que, como os he dicho, se utiliza mucho. De hecho, lo hemos estado utilizando durante muchos años para medir, por ejemplo, las bombillas, las luces. Cuando hablamos de luces o bombillas, vamos a comprarlas en un comercio. Tenemos que especificar no solamente que son para enchufarlas en casa, que serían de 220 voltios, sino también la cantidad de potencia que queremos que dé. La potencia se mide en vatios, se representa con una P, pero su unidad son los vatios, que se representan con una W. Es una unidad que también se utiliza para medir el consumo de electricidad en una vivienda, en kilovatios por hora. Cuando tenemos una factura de la luz, pues nos aparecerán los kilovatios por hora que hemos estado consumiendo, es decir, 1000 kilovatios durante una hora, ¿cuántas veces se ha repetido eso en el tiempo que hemos estado consumiendo electricidad? Bueno, la fórmula sí no la tenemos que saber. La equivalencia está entre joule y kilovatios hora, eso no hace falta, solamente que sepáis el concepto de potencia eléctrica, en qué se mide, que se mide en vatios y se representa con W, y su formulita. De los otros dos apartados no hace falta que lo sepamos porque ya lo trabajaremos mejor de forma más práctica el año que viene, que son los valores eficaces de la corriente alterna y el efecto calorífico, que veis que es una fórmula muy larga, pero además se resume después en nada, pero que lo trabajaremos mejor de forma práctica los que tengan tecnología el año que viene. Bueno, a continuación el libro nos describe lo que son los circuitos, los tipos de circuitos eléctricos, es decir, las distintas formas que hay de conectar componentes en un circuito, pero esto es para trabajarlo de forma práctica, explicándolo en clase, haciendo problemas y trabajándolo de una forma más práctica, así que lamentándolo mucho por mi parte, seguro que por la vuestra no, en este curso nos lo saltamos y ya lo trabajaremos el año que viene. Había circuitos series, circuitos paralelos y circuitos mixtos, que es una mezcla entre paralelo y serie. Nos vamos ya a lo que son los circuitos electrónicos y aquí en principio lo primero que vamos a ver es qué es exactamente un circuito electrónico. Para que os hagáis una idea, hay dos tipos de aparatos, los aparatos eléctricos y los aparatos electrónicos. La diferencia principalmente que hay entre esos dos tipos de aparatos son que uno coge la electricidad y la transforma directamente en algo, por ejemplo una lámpara, es un aparato eléctrico porque coge la electricidad y la convierte en luz. Un ventilador es un aparato eléctrico, coge la electricidad y la convierte en movimiento. Pero si además de convertirla en algo, en otra fuente de energía de forma rápida, hacemos algo con la electricidad que transmita información, pues entonces ya lo que tenemos es un aparato electrónico. Por ejemplo, un televisor. El televisor coge la electricidad, pero nos lo está convirtiendo en información a través de una imagen, a través de un sonido o a través de cualquier otra cosa, ¿vale? Pero en ese caso sería un circuito electrónico, un aparato electrónico. Pues los circuitos electrónicos, en resumen, son aquellos en los que no solamente se transporta o se transforma la electricidad, sino que también tiene información. Esa electricidad tenemos señales con información, señales eléctricas que tengan información. Una radio, un televisor, un ordenador, un móvil, todos esos son circuitos electrónicos.
Dentro de los circuitos electrónicos hay un montón de componentes. Hay muchos componentes que son las piezas, digamos, que tienen los circuitos. En este tema vamos a ver algunos de esos componentes, los más comunes. Los primeros que nos vamos a encontrar en todos los circuitos electrónicos son los semiconductores. ¿Los semiconductores qué son? Bueno, pues ya sabemos lo que es un conductor, que es algo que conduce la electricidad. Sabemos lo que es un material aislante, que es algo que no deja pasar la electricidad. Pero después hay una serie de componentes, hay una serie de materiales intermedios entre uno y el otro. No es que tengan cierta resistencia, sino que es que van a dejar pasar la electricidad, a veces sí y a veces no. Va a depender de distintos factores. Y a esos materiales se llaman materiales semiconductores. Se coge un material que normalmente sería aislante, el más utilizado es el silicio, aquí lo veis en la parte de aquí abajo, y el silicio por sí solo no conduciría la electricidad, pero si le quitamos átomos de silicio y le metemos elementos químicos que tienen otra configuración electrónica, es decir, si le quitamos un átomo de silicio y le ponemos, por ejemplo, un átomo de fósforo, el fósforo tiene más electrones en su última capa, le sobra un electrón, lo veis aquí en el esquema, el silicio tiene sus electrones, cuando tenemos un cristal de silicio es bastante estable porque todos los electrones están ocupados, pero aquí veis en el caso del fósforo, que tiene 4 electrones en su última capa, que están juntos con los de silicio, pero le sobra uno, que son 5 en realidad los que tiene. Entonces, este átomo tiene tendencia a ceder electrones, con lo cual este cristal de material que antes era de silicio, que era aislante, que no conducía la electricidad, ahora sí tiene un electrón libre que se puede ir moviendo, con lo cual al moverse el electrón, ¿qué teníamos? Pues movimiento de electricidad. Ese tipo de semiconductores son del tipo N, cuando se le añaden impurezas como el fósforo o el antimonio. Y salen del tipo N porque es del tipo, acordaros, tipo negativo, porque tienen tendencia a ceder electrones, que tienen carga eléctrica negativa. Si en vez de hacer cristales con silicio y con un átomo que le sobra un electrón, cogemos y le ponemos un átomo que le falte un electrón, que tenga un hueco, ¿qué va a tener capacidad? Pues de captar electrones, porque va a tener un hueco ahí, va a tener un aparcamiento para que venga otro electrón y ocupe ese hueco. Entonces, si a esos cristales de silicio, en vez de meterle fósforo o antimonio, le metemos boro o indio, que tienen un hueco en su última capa, tienen 3 electrones en su última capa, con lo cual se pueden unir con 3 átomos de silicio y le queda todavía otro hueco. Este cristal, este semiconductor, sería el del tipo P, porque tiene tendencia a captar electrones. Si unimos un cristal del tipo N con un cristal del tipo P, pues obtenemos el semiconductor más básico, que ahora lo trabajaremos más para adelante, que es el diodo, que tiene una parte, digamos, es como si fuera un bocadillo, tiene una parte por un lado, otra parte por otro lado, uno tiene tendencia a ceder electrones y otro tiene tendencia a captar electrones. ¿De qué va a depender que se muevan esos electrones? De la electricidad que yo le meta, en este caso, al diodo. Bueno, los otros componentes, los componentes electrónicos en general, se dividen en dos grandes grupos. Componentes electrónicos, como hemos dicho, son las piezas, las piececitas del puzzle que forman un circuito electrónico. Hay dos tipos principalmente. Uno son los componentes activos y otros son los componentes pasivos. Como pasa en clase, hay algunos de vosotros que sois activos, que participáis, y otros que sois pasivos y que no participáis. Entonces, pues con los componentes le pasa lo mismo. Los componentes activos son aquellos que son capaces de coger las señales eléctricas, como hemos dicho, que forman el circuito, son capaces de modificarlas, amplificarlas, de hacer algo con ellas, como son, por ejemplo, las baterías, las pilas, los diodos o los transistores, que son semiconductores. Estos dos son componentes semiconductores. Y los componentes pasivos son aquellos que no proporcionan ganancia, no van a amplificar la señal, no nos van a dar más electricidad, ni van a hacer nada con ellos, solamente están ahí consumiendo electricidad, ¿vale? Como son, por ejemplo, la resistencia, los condensadores o las bobinas. Aquí veis una tabla de fotos de los principales componentes electrónicos. Este primero son la resistencia, que vamos a trabajar ahora a continuación, con su código de colores. Los potenciómetros, que son resistencias que se pueden variar, es que tienen una ranurita, pueden meter un destornillador y dependiendo si le doy para un sentido o para otro, pues la resistencia va a variar. Las bobinas, que se utilizan, por ejemplo, mucho en teléfonos móviles, en radio. Los relés, que son otros componentes electrónicos que sirven para poner en marcha o parar circuitos, ya los trabajaremos. Condensadores, también los vamos a trabajar en este tema. Diodos, en este caso son diodos LED, que emiten luz.
pero hay otro tipo de diodos que no emiten luz. Transistores, que son los semiconductores que podemos encontrar en muchos circuitos electrónicos. Circuitos integrados, que son estas piezas cuadradas que vemos aquí, que es como coger un circuito que tiene un tamaño determinado y reducirlo a lo mínimo y meterlo ahí dentro, ¿vale? Para reducir el tamaño de los circuitos sobre todo. Y ya microprocesadores, que es todavía reducir un montón de circuitos integrados en una sola pieza, ¿vale? Los microprocesadores son, por ejemplo, los cerebros de un ordenador. Todos los ordenadores tienen un cerebro que es el microprocesador, que es el que nos va a decir cómo va a ir de rápido el ordenador, cómo va a trabajar ese ordenador. Los componentes electrónicos, como hemos visto, hay muchísimos tipos, pero el más común que está presente en todo y cada uno de los circuitos electrónicos son las resistencias. Las resistencias son aquellos componentes electrónicos que nos van a frenar el paso de la electricidad. En este caso, frena el paso de la electricidad lo que nosotros queramos que nos frene la electricidad, ¿vale? Hay dos tipos de resistencia. Se llaman resistencia fija o resistencia variable. Es decir, resistencias fijas o resistores, como veis aquí en el libro, o cuando son variables se llaman potenciómetros o reostatos. Variable significa que le puedo ir cambiando el valor a esa resistencia, ¿vale? Empezamos por lo que son las resistencias fijas. Las resistencias fijas son aquellas que tienen un valor siempre constante. Las resistencias son componentes electrónicos que se calientan. Entonces, como se calientan, cabe la posibilidad de que con el calor, el frío, los cambios de temperatura, el número que le pongamos indicando el valor que tiene la resistencia se borre. Con lo cual, para evitar eso, se le asigna un código de colores. Aquí viene un ejemplo en el libro de una resistencia con su código de colores. Hay muchos tipos de códigos de colores. El que más se emplea es aquel que tiene 3 colores y por último la tolerancia. ¿Vale? ¿La tolerancia qué es? La tolerancia es el margen de error que puede tener este valor de la resistencia. La resistencia, al fin y al cabo, son componentes electrónicos que tienen un valor, pero ese valor, dependiendo de los materiales que esté hecha la resistencia, si es de más o menos calidad, puede tener un cierto margen de error. Por ejemplo, si tengo una resistencia de 100 ohmios y su último color, este de aquí del final, fuera plateado, pues me estaría indicando que tiene una tolerancia del 10%, es decir, que esa resistencia que es de 100 ohmios, si la mido con un polímetro o con un aparato de medida, me va a medir desde 90 hasta 110, porque va a tener ese margen de error. Lo más común es utilizar resistencias que tengan la tolerancia dorada, en oro, que indican una tolerancia del 5%. ¿Vale? Aunque hay todavía algunas que son más precisas, que su último color es marrón o rojo, que nos va a indicar que, fijaros, ajusta hasta un margen de error de un 1% o un 2%, aunque eso es menos utilizada. Bueno, ¿cómo funciona el código de colores? Hay que tener en cuenta que aquí veis que los colores están agrupados más hacia un lado que hacia otro. Entonces se empieza contando desde donde está el grupo de 3 colores más pegados hacia la izquierda. Se colocaría resistencia así, pues claro, podemos dar vuelta y empezaría por oro, pero el oro se mantiene al final. Empezaremos por estos 3 colores. El primer color me va a indicar la primera cifra. Entonces los colores tienen asignado cada uno un número. Aquí lo veis. El negro, marrón, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, gris y blanco. Hay una regla mnemotécnica que sirve, que lo he utilizado otros años y la verdad es que después nos acordamos, que es para decir una palabra o una frase con el inicio de todos estos colores, para acordarme en el orden en el que van. Se llama, la regla mnemotécnica que utilizo yo se llama Nemarona Aveavi Gribla. Negro, marrón, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, gris y blanco. Nemarona Aveavi Gribla. Bueno, ¿cómo funciona esto? Tenemos 3 colores. El primer color indicaría el primer número, en el ejemplo del libro, el primer color es el azul, así que me voy a la tabla y veo que el azul le corresponde al 6, pues el primer color sería el 6. El segundo color, que es el violeta, me voy a la tabla y le corresponde el 7, así que el segundo color sería el 7. Y el tercer color, en el libro, veis que hace el multiplicador, una potencia de 10 elevado al número que corresponde. Yo creo que es mucho más fácil aprendérselo en vez de toda esta ristra de potencias que hay aquí. Lo más cómodo es asignarle el número de ceros. Es decir, utilizamos el mismo código de colores. Si el último color, por ejemplo, como en este caso, es el marrón, pues en vez de ponerle un 1, porque el marrón es el 1, pues le pongo
el número de ceros que corresponda al número. Es decir, si el marrón es un 1, pues le pongo un 0. Ahí al final el resultado es el mismo, serían 670 ohmios. Que el último color en vez de ser el marrón fuera el naranja, pues naranja que le corresponde el 3, pues le pondría 3 ceros. Y sería, por ejemplo, pues 67.000 en este caso. ¿Vale? Si el último color es el negro, pues el negro es el 0, así que le pondría 0 número de 0, es decir, no le pondría ninguno. Serían 67 ohmios. Aquí ten en cuenta que las resistencias tienen múltiplos, es decir, que 600, los ohmios serían la unidad más pequeña, ¿vale? Aunque tienen sus múltiplos también, pero que no se emplean. Pero después sí tenemos una unidad más grande que son los kiloohmios, la K, como la que utilizamos en los kilos o la que utilizamos en los kilómetros. Entonces, si fueran 67.000, pues en vez de poner 67.000, pondría 67K. Esto en cuanto a lo que son las resistencias fijas. Después tenemos otras resistencias que son variables, que son las que yo puedo ir modificando, las que le puedo cambiar el valor, como por ejemplo las que se utilizan en los altavoces que hay en clase para dar mayor o menor volumen al sonido que estamos haciendo salir por los altavoces. Tiene una ruedecita que nosotros le damos en un sentido o en otro y conseguimos que salga más o menor volumen de sonido. Bueno, pues eso es una resistencia variable. Es una resistencia que cuando yo actúo sobre ella, pues estoy cambiando su valor. Cuando el volumen está al mínimo, es que la resistencia es la máxima, entonces frena completamente el sonido. Conforme le voy dando en el sentido de las agujas del reloj al botón, al potenciómetro en este caso, pues iríamos disminuyendo la resistencia y estaríamos dejando pasar más cantidad de sonido. Estos se llaman potenciómetros, ¿vale? Los hay que son circulares, como los de la clase, y los hay que son deslizantes, que se mueven en línea, como son los que se utilizan en una mesa de mezcla de sonido de una orquesta, de una actuación o las que utiliza el profesor Helio. ¿Vale? Se llaman potenciómetros deslizantes, lo mismo. Conforme los muevo, va a ir aumentando, disminuyendo la cantidad de resistencia, con lo cual me va a dejar pasar más o menos cantidad de sonido. Otro de los componentes electrónicos más comunes son los condensadores, que también están presentes en todos los circuitos electrónicos, al igual que la resistencia. Bueno, ¿el condensador qué? El condensador es un componente que básicamente está formado por dos placas. Aquí veis su símbolo eléctrico, que se asemeja mucho al cómo son físicamente, porque están formados por dos placas metálicas que se llaman armaduras, y en medio de las dos, como si fuera un sándwich, pues en medio de las dos hay un material dieléctrico, es decir, un material aislante que no deja pasar la electricidad. ¿Vale? Condensadores hay de muchos tipos. Aquí veis una foto con algunos de los tipos que hay de condensadores fijos, igual que la resistencia, que tiene un valor fijo, y condensadores variables que se pueden ir modificando en la capacidad o el valor que tienen. Los condensadores fijos reciben su nombre del material que utilizan como dieléctrico, como aislante. Es decir, están los condensadores como este, por ejemplo, que es un condensador de poliéster, porque en medio de las dos placas, de las dos armaduras, utiliza un plástico, que es el poliéster. Están los condensadores electrolíticos, que son estos, que utilizan una sustancia química en su interior para que almacenen la energía. Los hay de papel, los hay cerámicos, los hay de muchos tipos diferentes. ¿Cómo funciona un condensador? El condensador básicamente lo que hace es que cuando recibe energía eléctrica se carga. Es decir, almacena esa energía y después la suelta, ¿vale? Dependiendo de en qué tipo de electricidad estemos trabajando, si estamos trabajando en corriente continua o en corriente alterna, el condensador se va a comportar de una forma o se va a comportar de otra. Los condensadores en corriente continua lo que hacen es que mientras está entrando la electricidad, dejan pasar la electricidad a través de ellos mientras se están cargando. Pero cuando se terminan de cargar, cortan la electricidad, como si fuera un interruptor. Cortaría la electricidad y deja de pasar la electricidad a través de ellos. En corriente alterna, como la corriente alterna, como vimos en el tema anterior, va cambiando, de ahí el nombre de alterna, va pasando de positivo a negativo van cambiándose. Entonces el condensador no termina nunca de cargarse del todo, porque cuando se está cargando del todo, al cambiar otra vez el positivo por el negativo, el condensador se descarga. De manera que en corriente alterna el condensador siempre deja pasar el paso de la electricidad. ¿Vale? Está siempre dejando pasar la electricidad. Bueno, ¿dónde podemos utilizar los condensadores? Pues los condensadores principalmente se utilizan como filtro, para filtrar señales eléctricas. Una de las principales aplicaciones que tiene
es junto con el diodo, que lo veremos en el punto siguiente, en pasar de corriente alterna a corriente continua. ¿Vale? Esto se explica muy bien en un vídeo que pondré el enlace también en la plataforma para que lo entendáis de manera más precisa, más clara. ¿Vale? Entonces, bueno, pues los condensadores se utilizan en muchos sitios. Todos los circuitos electrónicos, como os he dicho, utilizan condensadores para filtrar la energía, para almacenarla y después soltarlas cuando es necesario. Tenéis que tener en cuenta, que lo trabajaremos también más adelante, que los condensadores meten solamente un valor, como tiene la resistencia, que solamente tiene los ohmios. Los condensadores tienen dos valores distintos. Una es su capacidad de carga, ¿vale? La capacidad del condensador, que se mide en faradios, que es el que nos va a decir qué cantidad de energía es capaz de almacenar el condensador. Y otra es la tensión, el voltaje al que funciona. De manera que cualquiera de estos condensadores pues aparecerá, si los leemos, aparecerá por ejemplo 5000 microfaradios, 12 voltios. Pues significa que es capaz de almacenar una energía equivalente a 5000 microfaradios y que funciona con una electricidad de hasta 12 voltios. Puede funcionar con menos, pero no con más. ¿Vale? La fórmula esta no hace falta que os la sepáis. Echadle un vistazo a los vídeos que pongo los enlaces en la plataforma, que hablan también de los condensadores, y completáis la información. El diodo. El diodo es el primer componente activo que vamos a tratar en este tema. Es un semiconductor, es decir, es un componente electrónico que a veces deja pasar la electricidad y a veces no, dependiendo de cómo esté conectado a la corriente eléctrica. Su símbolo eléctrico es este que aparece aquí, es como si fuera una flecha, un triángulo mirando hacia la derecha que tiene una raya en la parte de delante. A diferencia del resto de los componentes que hemos visto hasta ahora, que no tenían nombre, los terminales, es decir, cada uno de los lados del componente, este sí tiene nombre. Este tiene dos terminales y cada terminal tiene su nombre. Está el ánodo, que es la parte del triángulo, y está el cátodo, que es la raya que viene aquí marcada. El diodo solamente conduce en un sentido la electricidad. Bien, vimos al principio del tema que estaba el sentido real y el sentido convencional de la corriente eléctrica, es decir, que la corriente eléctrica funciona en un sentido, y en nuestro caso iba de negativo a positivo en real. Entonces el diodo, de las dos formas que tiene de conectarse, polarización directa o polarización inversa, solamente va a dejar pasar la electricidad de una forma, de la contraria no. Si vemos aquí en el esquema que aparece en el libro, pues cuando ponemos el positivo de la pila en el ánodo, el diodo va a dejar pasar la electricidad y va a encender la bombilla. Si lo conectamos al revés, es decir, si ponemos el negativo en el ánodo, pues el diodo es como si estuviera abierto el circuito ahí y no va a dejar pasar la electricidad. Esto es muy importante porque nos va a servir tanto para proteger circuitos como para la principal aplicación que tienen los diodos, que es convertir la corriente alterna en corriente continua, es decir, pasar la electricidad que tenemos en un enchufe a la electricidad que necesita, por ejemplo, el cargador de un móvil o la batería de un portátil, de un ordenador portátil. Vuelvo a deciros, como en el punto anterior, que le echéis un vistazo a los enlaces de los vídeos que os pongo a continuación. Bueno, los diodos LED, ¿qué son? Pues son lo mismo, son diodos. La única diferencia es que en vez de dejar o no dejar pasar la electricidad, además de eso, se iluminan, emiten luz. Su símbolo eléctrico es este que veis aquí, es exactamente igual que el diodo convencional, la diferencia es que tienen dos flechitas apuntando hacia afuera. Hay algunos que emiten luz, que son los más comunes, y hay otros que reciben luz, que son como los que hay en un televisor para recibir la información que le está emitiendo el mando a distancia, por ejemplo, que funciona con un diodo LED que emite luz infrarroja, de la que no vemos. Los diodos LED son hoy en día muy comunes, fue una revolución muy importante en cuanto a la electrónica, porque gracias a los diodos LED pues hoy tenemos lámparas LED, luces LED, e incluso los sustitutos de fluorescentes LED, como los que veis en clase. En clase, si os habéis fijado, entre el año pasado y este, pues han ido cambiando todos los plafones de luz que utilizaban fluorescentes por lámparas LED. Principal ventaja, el consumo, que consume muchísimo menos cantidad de electricidad que las luces convencionales y que además tienen mayor duración, tienen una vida útil más larga y además no emiten calor, como una bombilla, por ejemplo. Entonces ha sido una revolución bastante importante. Otro tipo de diodos son los diodos Zener. Los diodos Zener son iguales que los diodos convencionales,
La única diferencia es que están especialmente fabricados para dejar pasar una cantidad de electricidad. Es decir, están hechos para regular la tensión. Por ejemplo, si tengo un diodo Zener de 12 voltios, pues ese diodo Zener solamente va a dejar pasar 12 voltios. Si le meto 20 voltios, pues solamente deja pasar 12. Si le meto 15 voltios, pues solamente va a dejar pasar 12. Entonces se llaman estabilizadores de corriente o reguladores de corriente o tensión. Y sirven pues para que cuando tenemos un aparato electrónico siempre tenga una cantidad de electricidad continua. Porque la electricidad que hay un enchufe a veces varía y eso podría hacer que el aparato electrónico no funcionara correctamente. Una cosa a tener en cuenta del diodo es que al ser el componente semiconductor más básico, está formado por dos capas, una del tipo N y otra del tipo P. Ya lo vimos en puntos anteriores, en el que se explicaban lo que eran las capas tipo P y las capas tipo N, las que tienen capacidad para captar electrones y las que tienen capacidad para acceder a electrones. Bueno, pues un diodo está compuesto simplemente por una capa del tipo P y otra capa del tipo N. Por eso solamente deja pasar la electricidad en un sentido, porque cuando lo conectamos al contrario, los electrones se pegan al lado contrario y no van hacia la capa contraria, hacia la que tienen al lado, ¿vale? Por eso se llaman semiconductores, porque a veces conducen la electricidad y a veces no. El último de los componentes que vamos a tratar también es un componente electrónico del tipo activo, es decir, que nos produce ganancia, que nos produce, amplía señales o amplifica señales, y también está dentro del grupo de los semiconductores, porque a veces conduce la electricidad y a veces no, dependiendo de cómo lo conectemos. Es un componente muy importante, fue un desarrollo muy importante en la historia de la electrónica. De hecho, pasamos de tener, sobre todo cuando se utilizaron al principio, que se utilizaban para los aparatos de radio, pasamos de tener radios que eran prácticamente como un mueble de madera a tener radios mucho más pequeñas, cambiando simplemente un componente. Antes se utilizaban las lámparas de vacío, que eran como unas bombillas que se utilizan dentro de la radio, y hoy en día pues se utilizan ya transistores que son componentes mucho más pequeños, consumen menos electricidad, y eso hizo que el tamaño de la radio se redujera bastante. De hecho, las personas mayores todavía a las radios pequeñas le dicen transistor. El transistor porque le viene de ahí, de que empezaron a utilizarse transistor y se redujo mucho el tamaño. Bueno, ¿el transistor qué es? El transistor simplemente es un conjunto de tres capas semiconductoras. El diodo teníamos dos, una del tipo N y otra del tipo P, pues el transistor tenemos tres. Hay de dos tipos. Están las de los transistores que tienen dos capas del tipo N y una del tipo P, y los transistores que tienen dos capas del tipo P y una del tipo N. Este es el transistor con el que vamos a trabajar nosotros, estos dos tipos, que se llaman transistor bipolar, en el que solamente hay estos dos modelos. Hay otros tipos de transistores que tienen las capas semiconductoras puestas de otra forma o colocadas de otra forma, pero no lo vamos a trabajar en este curso, solamente vamos a trabajar el transistor bipolar. Dentro del transistor bipolar tenemos dos tipos, que son estos dos que aparecen aquí. Este sería su dibujo esquemático de cómo están colocadas las capas, y este sería su símbolo electrónico, que es el importante. Esas capas en este tipo de transistor, en el que se denomina NPN, tienen dos capas del tipo N y una del tipo P. Y el transistor que se llama PNP tiene dos capas del tipo P y una del tipo N, de ahí el nombre. Los transistores, al igual que los diodos, tienen nombre los terminales. Cada uno de los terminales o patillas que tiene el componente electrónico tiene un nombre. Está la base, que es la que está representada con esta línea, el colector y el emisor. El emisor se representa con una flecha. Puede que esté en este lado, puede que esté en este, da lo mismo. Lo importante es hacia dónde apunta la flecha. En los que son del tipo NPN, la flecha apunta hacia afuera. Y en el que son del tipo PNP, la flecha apunta hacia el interior, es decir, hacia la base. Entonces, una forma fácil de acordarnos, por tener alguna norma para acordarnos de distinguir uno de otro, pues si me fijo en el emisor, que en realidad es lo que se diferencia el uno del otro, si nos fijamos hacia dónde apunta, aquí el emisor pincha a la base y aquí el emisor no pincha a la base. Pincha P, no pincha NP. Es una forma, bueno, más sencilla de acordarnos para poder distinguir uno de otro. La diferencia también que hay en cuanto a su funcionamiento es que los transistores NPN, este primer tipo de aquí,
se conectan uniendo el colector y la base al polo positivo, es decir, funcionan con electricidad positiva. Y sin embargo, los que son PNP, pues funcionan con electricidad negativa. Es básicamente la diferencia que tienen entre los dos. La cantidad, el tipo de electricidad de la que se alimentan, si se alimentan con electricidad positiva o se alimentan con electricidad negativa. Este sería un dibujo o una fotografía de un tipo de transistor. Transistores hay muchísimos tipos distintos. Y como veis, no tienen un valor, sino tienen un nombre. Aquí veis el MC140, pues esto es un tipo de transistor. Si yo quiero saber qué característica tiene este transistor, tendría que coger un libro de características o buscarlo en una base de datos en internet para saber exactamente con qué electricidad funciona, con qué intensidad, etcétera. Igual que los terminales, no se pueden distinguir, no vienen marcados los terminales cuál es cada uno, sino que tendría que buscar también en las características del transistor para saber dónde está la base, dónde está el colector y dónde está el emisor. Bueno, ¿cómo funciona un transistor? El transistor, como hemos visto, tenemos 3 terminales. Uno, que es la base, es el que va a servir para controlar el funcionamiento del transistor, y los otros 2, digamos que serían como la entrada y la salida del transistor, por donde entra la señal eléctrica y por donde sale. Entonces, variando la cantidad de electricidad que le metemos por la base, vamos a conseguir que haya una variación entre lo que entra por el colector y lo que sale por el emisor. Las aplicaciones que tiene el transistor son muchas, pero principalmente se utiliza como amplificador. Como amplificador introducimos, por ejemplo, un amplificador de sonido, introducimos una señal sonora por un extremo del transistor y el transistor lo que hace es que la aumenta y sale por el otro extremo ya aumentada. Con lo cual podemos tener una ganancia, que es como se llama a esa característica que tiene el transistor. Ganancia es cuando es capaz de amplificar, de ampliar esa señal. Esto viene bien explicado en el punto siguiente, pero ya esta parte no la vamos a trabajar este año. Ni la ganancia del transistor, ni las formas de funcionamiento, porque son más complejas y son mejores verlas de forma práctica. Así que bueno, con esto terminamos el tema y espero que os sirva de ayuda. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido? Espero que haya estado bien y que os sirva de ayuda. No dejéis de estudiar, de cuidaros mucho y mucha suerte. Un abrazo a todos.